Rezaste, pediste protección, cerraste los ojos en paz, y entonces llegaron ellos. Imágenes que no puedes explicar, una presencia que sientes aunque no ves nada, un despertar con el corazón desbocado a las 3 de la mañana. Eso no es tu mente, hermano. Eso tiene nombre. Y lo más desconcertante no es que ocurra, lo más desconcertante es que ocurra después de rezar, después de hacer lo que se supone que hay que hacer, después de pedirle a Dios que te cuide durante la noche. Llevo años pensando en esa pregunta. La primera vez que me la hice fue después de la muerte de Lucía. Las noches se pusieron pesadas de una manera que no encontraba explicación. No era solo el dolor del duelo, era algo diferente, una cualidad en la oscuridad que el dolor ordinario no tiene. Yo rezaba, pedía protección, y la oscuridad era la oscuridad de todos modos. Tardé tiempo en entender que el problema no era que Dios no me escuchaba, era que la oración que yo hacía antes de dormir no era lo que yo creía que era. Voy a empezar por donde tengo que empezar, por lo que Santo Tomás de Aquino enseñó sobre el sueño y que prácticamente ha desaparecido de la catequesis moderna. En la Suma Teológica, primera parte, cuestión 111, artículo 3, Tomás aborda algo que ningún libro de espiritualidad de autoayuda tiene el valor de formular con la claridad que Tomás le dio. Durante el sueño, la voluntad consciente queda suspendida, no debilitada, no ralentizada, suspendida. De día, el creyente que vive su fe en serio tiene una guardia activa que opera sin que lo piense. Elige lo que entra en su mente, rechaza lo que reconoce como malo. Hace actos deliberados que construyen una cobertura espiritual. La oración, la decisión, el rechazo consciente de lo que se acerca. Esa guardia cesa cuando el creyente se duerme. Y lo que Tomás explica es que los demonios pueden actuar sobre la facultad imaginativa durante el sueño precisamente porque la razón y la voluntad están suspendidas. Lo llama especies sensibles, imágenes que el adversario puede inyectar en la imaginación cuando el filtro de la razón no está activo para rechazarlas. La imaginación durante el sueño es como una ventana abierta. Eso no es folclore, no es superstición de otra época, es doctrina de la Iglesia, articulada por el doctor Angélico, verificada por siglos de teología, y el ritual romano de 1614, el documento oficial del exorcismo de la Iglesia Católica, confirmó esto formalmente con una expresión en latín que los que la conocen no pueden ignorar: somnis terribilibus perturbatur. Perturbación por sueños terribles, listada entre los signos reconocidos de opresión demoníaca. La Iglesia reconoce formalmente, desde hace más de 4 siglos, que las pesadillas pueden tener origen espiritual, no el sueño malo ocasional, no la pesadilla del estrés o del cansancio. El patrón, la recurrencia, la cualidad específica que los que la han vivido reconocen sin necesidad de que se la expliquen. Dios mismo, por boca de Santo Tomás, nos dice que somos más vulnerables dormidos que despiertos. El sueño es el momento de mayor vulnerabilidad espiritual del ser humano, no porque la fe del creyente disminuya cuando se acuesta, porque la guardia que su voluntad consciente mantiene de día ya no puede operar. Y si la oración que haces antes de dormir no establece una protección real sobre ese espacio, si no hace lo que tiene que hacer para cerrar las puertas antes de que la voluntad descanse, la ventana de Santo Tomás sigue abierta. Eso es lo que quiero explicarte hoy. Padre Pío lo aprendió de la peor manera posible. Los frailes que dormían en las celdas contiguas a la suya en San Giovanni Rotondo lo escuchaban. Escuchaban los golpes, escuchaban el impacto sobre el cuerpo de un hombre, y cuando llegaban al amanecer, lo encontraban a veces en el suelo.
con el hábito rasgado, con marcas en el cuerpo que nadie podía explicar. C. Bernard Ruffin, el historiador que pasó años revisando archivos para escribir la biografía académicamente más rigurosa que existe sobre Padre Pío, documenta esto sin eufemismos. Lo que ocurría en esas noches no era perturbación espiritual abstracta, era combate físico, sistemático, noche tras noche, durante décadas. ¿Por qué la noche? ¿Por qué siempre la noche? Fra Modestino di Pietrelcina, compañero de Padre Pío durante años en San Giovanni Rotondo, lo escuchó decirlo más de una vez. No como advertencia teórica, como diagnóstico nacido de 50 años de noches en que el combate era tan real que el cuerpo lo pagaba al amanecer. El demonio es más activo cuando la noche cae sobre los que oran, porque sabe que la oración nocturna alimenta la santificación del alma. Fíjate en lo que eso implica. El demonio no persigue más a quien ora porque la oración lo irrite en algún sentido abstracto. Lo persigue más porque la oración nocturna tiene un poder que él conoce mejor que la mayoría de los creyentes. Y si puede interceptar esa oración, si puede perturbar el sueño del que ora, si puede hacer que las horas de mayor vulnerabilidad del alma se conviertan en horas de ataque en lugar de horas de restauración, ha logrado algo que no puede lograr de día. Ha entrado durante las horas en que nadie puede defenderlo desde su propio interior. En carta al padre Benedetto Nardella, recogida en el Epistolario I y verificada en el proceso de canonización, Padre Pío describe las noches de Benafro de 1911 con una franqueza que sus biógrafos no suavizan. Los ataques comenzaban entre las 10 de la noche y las 5 de la mañana. Golpes físicos sobre su cuerpo. Una violencia tan concreta que los frailes del corredor la oían desde el otro lado de las paredes. Noches en que, según sus propias palabras, pensaba con honestidad que no iba a llegar al amanecer. El demonio quería destruirlo antes de que llegara a ser lo que Dios tenía planeado para él. Y en esa escuela de las noches, Padre Pío aprendió sobre la vulnerabilidad del sueño, lo que ningún libro le hubiera enseñado de la misma manera. En otra carta a Rafaelina Serace de 1914, escribió algo que los investigadores del epistolario citan como uno de los pasajes más directos sobre el combate nocturno. Las noches son el campo de batalla más fiero. El enemigo sabe que en el silencio de la noche el alma está más desprotegida y arremete con imágenes que buscan sembrar el miedo o la confusión. Imágenes, no argumentos, no tentaciones que la razón pueda rechazar. Imágenes que llegan a la facultad imaginativa cuando la voluntad, que podría rechazarlas, está dormida. El padre Gabriele Amort documentó en Un exorcista, cuenta su historia, algo que me dejó pensando durante semanas la primera vez que lo leí. En más de 30% de los casos de opresión que atendió a lo largo de 4 décadas como exorcista jefe de la diócesis de Roma, el primer síntoma que los afectados describían era perturbación del sueño con pesadillas recurrentes y específicas. No aleatorias, específicas. Amort distingue 3 tipos de perturbaciones nocturnas. Las de origen natural o psicológico, que son las más comunes y las que la mayoría tiene en algún momento de la vida. Las de origen demoníaco leve, que corresponden a situaciones de opresión que pueden ser abordadas con los medios ordinarios de la vida espiritual. Y las de origen demoníaco grave, que son la señal de algo más serio que requiere intervención sacerdotal. Y documenta 3 marcadores que permiten distinguir el segundo tipo del primero. El primero son siempre los mismos temas: persecución, caída, una presencia que aplasta sin que se pueda ver qué es. No varían de la manera en que varían los sueños naturales.
tienen una consistencia temática que la mente ordinaria no produce por sí misma. Si llevas meses soñando variaciones del mismo patrón oscuro, eso no es coincidencia psicológica. El segundo, son demasiado intensos para ser solo sueños. La sensación que dejan no es la de haber soñado algo malo, es la sensación de haber estado en algún lugar real. Una realidad de otro orden que al despertar resulta imposible de sacudir con la lógica de que fue solo un sueño. Llegas a la mañana sabiendo que algo ocurrió, aunque no puedas nombrarlo. El tercero, dejan agotamiento real al despertar, no el descansado de quien tuvo una buena noche, el agotado de quien pasó horas en un estado de tensión que el cuerpo registró como si hubiera ocurrido de verdad. El tipo de cansancio que el día ordinario no repara, porque no viene del cuerpo, sino de algo más hondo. ¿Cuántas mañanas te has despertado más cansado que cuando te acostaste? Si reconoces los tres marcadores en lo que has vivido, no es coincidencia. Amorth lo documentó en decenas de casos, no en uno. Y lo que descubrió en la mayoría de esos casos no fue que la persona había dejado de orar. Fue que la oración que hacía antes de dormir no estaba creando la protección que asumía que estaba creando. Aquí es donde necesito llevarte a algo que Padre Pío dejó escrito y que ningún catecismo repite con la claridad que él le dio. El Padre José Antonio Fortea, en su Summa Daemoniaca, articula algo que completa lo que Padre Pío intuyó desde el combate mismo. Fortea explica que la oración mecánica, la que se reza por costumbre, sin intención activa, sin conciencia de lo que se está haciendo, no produce protección espiritual real porque no hay un acto de voluntad que la respalde. El demonio no teme la oración mecánica. No la teme porque no produce el movimiento espiritual que él no puede ignorar. La boca pronuncia las palabras, el corazón no está presente, y la protección que el creyente asume que está recibiendo no existe, porque la protección espiritual requiere la voluntad consciente que la oración mecánica nunca activa. El resultado, según Fortea, es este. La persona ora, siente que está protegida, se duerme con la guardia baja porque asume que la oración hizo lo que tenía que hacer y queda exactamente tan expuesta como si no hubiera orado en absoluto, pero con una diferencia que hace el asunto más serio. Cree que está protegida. La apariencia de protección puede ser más peligrosa que la ausencia de protección, porque quita la vigilancia sin poner el escudo real. Y hay algo más, algo que Padre Pío formuló en sus cartas a Rafaelina Serace entre 1914 y 1915, con una urgencia que el papel todavía conserva 2 siglos después. La oración que nace de un corazón dividido no cierra las puertas, las mueve. Un corazón dividido, el corazón que ora con una parte y guarda rencor activo con la otra. El corazón que lleva algo sin resolver al momento de la oración nocturna, algo que no ha sido llevado a confesión con el nombre específico que merece, algo que aprendió a dejar en un rincón donde no estorbara el cumplimiento exterior de la fe. Ese corazón no puede crear el cierre que la oración nocturna necesita crear. El movimiento espiritual que produce la oración de un corazón así no lleva consigo la cobertura que debería llevar. El alma se acerca a Dios, produce ese movimiento real en el orden espiritual, y el movimiento ocurre, pero la cobertura no llega. El adversario que ve ese movimiento sabe exactamente lo que está pasando y actúa durante las horas en que la voluntad que podría rechazarlo está dormida. Hace unos años recibí una carta de una mujer de Monterrey, Valentina, 54 años, devota que rezaba el rosario diario desde hacía más de 20 años. Iba a misa cada semana, rezaba antes de dormir sin fallar. Me escribió
porque llevaba más de 8 meses con pesadillas que no podía explicar. Siempre la misma estructura: persecución, oscuridad, una presencia que no la dejaba moverse. Despertaba exhausta, no descansada, exhausta de una manera que el día no lograba reparar del todo. Y lo que me escribía con más angustia no era el contenido de las pesadillas en sí, era esto: que rezaba antes de dormir, que pedía protección, que cerraba los ojos con el rosario en la mano y que las pesadillas llegaban de todos modos. No entendía qué estaba haciendo mal. Me tardé en responder porque la historia que me contaba me resultaba familiar de una manera que no supe nombrar de inmediato. Cuando le pregunté sobre su vida espiritual con más detalle, Valentina me fue describiendo algo que los directores espirituales que han leído las cartas de Padre Pío reconocerían de inmediato. Una mujer que cumplía con todo: el rosario todos los días, la misa cada semana, las oraciones nocturnas sin fallar, pero llevaba 3 años sin hablarle a su cuñada. No una pelea pequeña que el tiempo hubiera enfriado, una herida real, una traición específica que Valentina nunca había llevado a confesión con el nombre que merecía. Un rencor que había aprendido a dejar en un rincón donde no le impidiera ir a misa, donde no le impidiera rezar, donde pudiera seguir sintiéndose como una buena católica que cumple, pero que seguía ahí, activo. Lo que Padre Pío describe en sus cartas es exactamente eso: el corazón dividido, el corazón que pronuncia las palabras de la oración nocturna con una parte y guarda ese rencor activo con la otra. Valentina ya ni lo veía como rencor, lo veía como una situación que simplemente era así, como algo que había decidido dejar de lado para poder seguir con su vida. Ni siquiera lo reconocía como algo que debía confesar con precisión. Lo había metido en la categoría genérica de no amar al prójimo como debía, y así pasaba semana tras semana sin que nadie le dijera que eso no era confesar, eso era guardar. Lo que nadie le había explicado nunca es que lo que se guarda activo en el corazón durante la oración nocturna no desaparece cuando la voluntad se duerme. Sigue ahí. El corazón dividido entra al sueño dividido, y el adversario, que no puede entrar donde la voluntad entera lo rechaza, puede actuar sobre un alma cuya voluntad está dormida y fracturada. Valentina no necesitaba rezar más, necesitaba rezar diferente. Lo que hizo fue ir a confesión y nombrar el rencor por su nombre, no en general, específicamente: la cuñada, el daño concreto, los 3 años de silencio, el acto de voluntad que elige el perdón, aunque el sentimiento no acompañe todavía, aunque tarde en llegar, aunque duela. No te voy a presentar lo que ocurrió después como garantía automática de resultado. El combate espiritual no funciona así. Cada situación tiene su propia complejidad y sus propios tiempos. Pero Valentina me escribió 2 meses después para decirme que las pesadillas habían cambiado. No habían desaparecido de inmediato, pero habían cambiado. La presencia que aplastaba ya no era lo que había sido. El agotamiento de las mañanas ya no era el mismo. Lo que cambió no fue la cantidad de oración, fue la integridad del corazón desde donde oraba. No necesitas rezar más esta noche, necesitas rezar diferente. Y lo que Padre Pío enseñó como diferente no son fórmulas largas ni rituales complicados que el creyente ordinario no puede sostener. Son 3 actos distintos que, tomados en conjunto, requieren menos de 3 minutos y que hacen lo que la oración nocturna automática no puede hacer. Los llamaba los 3 cierres. No en esos términos exactos, la expresión es mía para resumir lo que describió en sus cartas y lo que sus dirigidos espirituales documentaron que practicaba. Pero el contenido es suyo. 3 acciones deliberadas para sellar las puertas que la voluntad consciente no puede sellar una vez que está dormida.
El primero es el cierre de la imaginación. Esto es lo que no se enseña. La imaginación activa durante las horas anteriores al sueño. Lo que viste, lo que pensaste, lo que dejaste entrar sin filtro porque estabas cansado y el teléfono ponía imágenes frente a ti sin que tuvieras que pedirlas. Esa imaginación no se apaga automáticamente cuando te duermes. Sigue activa. Y si no haces nada para cerrarla conscientemente, la ventana que describe Santo Tomás está literalmente abierta durante las horas del sueño. Las especies sensibles que el adversario puede inyectar en la facultad imaginativa tienen acceso libre a un espacio que no está declarado. Lo que Padre Pío enseñaba a sus dirigidos espirituales es un acto deliberado de cierre sobre la imaginación antes de cerrar los ojos. No una oración larga, un sello intencional. Señor Jesús, sello mi imaginación con tu sangre preciosa. Que ninguna imagen que no sea tuya entre en mi sueño esta noche. Y junto con esas palabras, un gesto físico que corresponde: tocar la frente con el pulgar en forma de cruz, no como ritual mecánico, como acto deliberado de alguien que sabe lo que está haciendo y por qué. El gesto físico importa. Padre Pío lo sabía. El cuerpo participa en el cierre. La señal de la cruz pronunciada sobre el espacio físico donde ocurre la oración tiene un efecto en el orden espiritual que la oración meramente interior no replica de la misma manera. Fra Modestino lo observó durante los años que vivió cerca de él. El santo no oraba solo en la mente, su cuerpo participaba, sus labios pronunciaban, sus manos actuaban. La imaginación sellada con la sangre de Cristo no es territorio disponible para el adversario, es territorio declarado. 10 segundos. Eso es lo que tarda el primer cierre. El segundo es la entrega al ángel custodio, no la oración genérica del ángel de la guarda que muchos recitamos de memoria desde la infancia sin detenernos en lo que estamos pidiendo. Una oración específica de comisión, una encomienda concreta con una orden explícita. Padre Pío invocaba a su ángel custodio por nombre todas las noches, según lo que Fra Modestino documentó. No lo invocaba en abstracto, le daba una tarea concreta para esas horas concretas. Ángel de mi guarda, te encomiendo esta noche la guardia de mi alma, de mi cuerpo y de esta habitación. En el nombre de Jesús, cierra toda puerta que no sea de Dios. La diferencia entre esta oración y el ángel de la guarda de la infancia no es de devoción, es de especificidad. El ángel custodio no es una figura decorativa de la espiritualidad popular. Es una persona real, persona en el sentido de ser con identidad, con capacidad, con misión asignada por Dios, a quien el Creador puso como guardián de cada alma humana. Santo Tomás lo articula en la Summa con una precisión que deja poco lugar a la duda. La Iglesia lo enseña desde los primeros siglos, y ese ángel tiene poder real sobre el espacio donde el alma descansa. Pero la comisión explícita importa, no porque el ángel custodio no cuide sin que se lo pidamos, sino porque el acto de comisión deliberada es un acto de voluntad que establece la jurisdicción con una claridad que ese ángel puede ejercer con mayor plenitud cuando el alma que custodia no puede ejercerla por sí misma. La guardia es más completa cuando se encomienda conscientemente, no como magia, como cooperación activa entre la voluntad del creyente y el poder que Dios ha puesto a su servicio. 1 minuto. Eso es lo que tarda el segundo cierre. El tercero es el más sutil, y el que más me tardé en entender la primera vez que lo encontré en los escritos sobre la espiritualidad de Padre Pío. El último pensamiento activo. Padre Pío enseñaba que antes de que la conciencia se rinda al sueño, hay un último momento en que la voluntad todavía puede actuar.
Un último instante en que el creyente puede elegir qué imagen ocupa la facultad imaginativa antes de que el sueño tome el control. Lo que ese último pensamiento sea, no es indiferente. Si el último pensamiento activo antes de dormirte es la discusión que tuviste en la tarde, la preocupación del trabajo que no resolviste, el contenido que viste en el teléfono hace media hora, esas imágenes son las que ocupan la imaginación cuando el sueño llega. La ventana de Santo Tomás no está sellada, está abierta con exactamente ese contenido dentro. Lo que Padre Pío practicaba y lo que enseñó a sus dirigidos como parte de la preparación nocturna es esto: antes de que la conciencia se rinda, forzar activamente un pensamiento sobre la pasión de Cristo o sobre el rostro de Nuestra Señora. No rezar palabras, visualizar conscientemente una imagen concreta: el rostro de María en la Anunciación, Cristo en el huerto de Getsemaní, la Virgen al pie de la cruz, una imagen sagrada elegida deliberadamente que ocupa la facultad imaginativa antes de que el sueño tome el control. El beato Alano de la Rupe, el dominico del siglo XV que sistematizó la práctica del rosario con una profundidad que pocos textos de espiritualidad han igualado, documentó algo sobre esto que resulta difícil de olvidar una vez que se lee. Nuestra Señora le enseñó que la oración del rosario rezada con atención a sus misterios protege específicamente durante el sueño, porque cada imagen meditada conscientemente sella una abertura por la que los espíritus impuros podrían entrar durante el reposo. El último pensamiento activo de Padre Pío era siempre sagrado, no por disciplina ascética extenuante que la mayoría no puede sostener en el cansancio de la noche, por el mismo principio que Santo Tomás describe. La imaginación que se duerme con una imagen sagrada activa no es la misma ventana abierta que la que se duerme con el contenido del día sin filtrar. 1 minuto, eso es lo que tarda el tercer cierre, 3 cierres, menos de 3 minutos en total. El padre Arturo Cornejo lo formuló de una manera que me quedó grabada desde la primera vez que la escuché y que llevo tiempo queriendo decir con claridad desde este canal. Cuando rezas y después tienes pesadillas, no es que tu oración haya fallado, es que el enemigo está confirmando que tu alma vale la pena atacar. El que no ora, el diablo lo deja dormir tranquilo porque ya lo tiene. Tómate un momento con eso. Las pesadillas nocturnas no son señal de que Dios no te escucha. Son señal de que el enemigo sabe que eres una amenaza para él cuando estás despierto. Y lo que hace durante las horas en que no puedes defenderte conscientemente no es accidental, es estratégico, es sistemático. Lo que Amorth documentó en 40 años de exorcismos, lo que Padre Pío aprendió en 50 años de noches, lo que Fortea articula en la Summa Daemoniaca, converge en el mismo diagnóstico. El creyente que ora, pero que ora sin cerrar las puertas, es, durante las horas del sueño, el creyente más expuesto de todos, no porque la oración lo debilite, porque cree que está protegido cuando no lo está. La oración incompleta produce el movimiento espiritual que llama la atención del adversario, pero no completa el cierre que debería completar. Y un movimiento espiritual incompleto no es protección, es apertura. Sé lo que algunos están pensando en este momento. Esto suena como añadir una lista de pasos a una noche en que ya estoy agotado y lo único que quiero es dormirme. Escúchame. 3 cierres, menos de 3 minutos. No una hora de preparación ascética, no una novena antes de acostarse, no cambios radicales en la manera en que vives tu fe que requieran semanas de práctica para instalarse. 3 actos deliberados que toman en conjunto menos del tiempo que la mayoría pasa mirando el teléfono después de meterse a la cama.
El cierre de la imaginación, 10 segundos. La frase, el gesto de la cruz en la frente, la intención activa. Señor Jesús, sello mi imaginación con tu sangre preciosa. La entrega al ángel custodio. 1 minuto. La oración específica de comisión. Las palabras que le dan una encomienda concreta esta noche en lugar del gesto genérico que muchos hacemos sin pensar desde la infancia. El último pensamiento activo. 1 minuto. La imagen sagrada elegida conscientemente. El rostro que decides que sea lo último que tu mente ve antes de que el sueño llegue. Y si hay algo que llevas guardando activo en el corazón, como Valentina y su cuñada, como yo, con cosas que tardé demasiado en llevar al confesionario, con el nombre específico que merecían, eso es lo primero. Antes de los 3 cierres, antes del protocolo, porque ningún cierre funciona con el corazón dividido. Padre Pío lo escribió en carta hace más de un siglo. El corazón dividido no cierra las puertas, las mueve. Lleva a confesión lo que llevas guardado. Nómbralo por su nombre, no en general, por su nombre. La persona, el daño concreto, los años que llevas sin resolverlo, el acto de voluntad que elige el perdón, aunque el sentimiento tarde en llegar, aunque duela hacerlo, aunque en este momento no sientas que puedes. El sentimiento puede llegar después. El acto de voluntad puede hacerse ahora. Y esta noche, con el corazón entero y las 3 puertas cerradas, duerme diferente. Lo que el adversario encuentra cuando llega a un dormitorio donde los 3 cierres se hicieron, no es lo que encuentra cuando las puertas quedaron abiertas. Mort lo documentó en los casos que resolvió con la simplicidad de los medios espirituales ordinarios bien aplicados. La perturbación que había durado meses se dio cuando el creyente empezó a hacer lo que tenía que hacer para crear la protección realmente, y no solo para asumir que la estaba creando. No más oración, oración diferente, oración con el corazón entero. Oración que cierra lo que tiene que cerrar antes de que la voluntad descanse. Puede seguir intentándolo. Padre Pío, con toda la profundidad de su unión con Cristo, siguió siendo atacado durante 50 años de noches. El combate no desaparece por hacer bien las cosas, pero el acceso que el adversario encuentra cuando el territorio está declarado es fundamentalmente diferente al que encuentra cuando el territorio está disponible. Eso es lo que Padre Pío aprendió en las noches de San Giovanni Rotondo. Eso es lo que quería que sus dirigidos espirituales supieran. Y eso es lo que tú puedes aplicar esta noche sin esperar nada especial, sin necesitar a nadie más, sin más preparación que haber entendido lo que te acabo de contar y decidir que esta noche va a ser diferente. Antes de cerrar, hay algo que quiero que te lleves, no como procedimiento, sino como pregunta real. Esta noche, cuando apagues la luz, ¿con qué corazón te duermes? Con el corazón entero, sin rancores activos que dividan lo que necesita estar entero para que la oración haga lo que tiene que hacer. O con algo guardado en el rincón donde aprendiste a dejarlo para que no estorbara. Con las puertas cerradas, con la imaginación sellada, el ángel custodio encargado con precisión, la última imagen de la mente elegida conscientemente, o con la oración automática que produce el movimiento espiritual sin completar el cierre. Tú que rezas antes de dormir y que a veces despiertas peor. Tú que has sentido esa presencia en la oscuridad, ese corazón desbocado a las 3 de la mañana, ese agotamiento de las mañanas que no cuadra con lo que hiciste la noche anterior. No estás fallando en tu fe, estás en el campo de batalla. Y lo que Cornejo diagnostica con una claridad que no endulza nada es exactamente esto. El combate que ocurre en tus noches no es señal de que Dios te abandonó. Es señal de que el enemigo identificó en ti un alma que vale la pena atacar,
El que no reza, el diablo lo deja dormir tranquilo porque ya lo tiene. Tus noches difíciles son la confirmación de que algo real está en juego. Y lo que Padre Pío pasó 50 años aprendiendo, lo que dejó en sus cartas para quienes llegaran después a este mismo combate, es que el campo de batalla no se abandona, se toma. Con los 3 cierres que sellan lo que la voluntad consiente no puede sellar una vez dormida, con el corazón entero que Padre Pío exigía como condición primera de toda oración que tuviera poder real. Con la claridad de quien sabe que la oración nocturna no es un gesto piadoso que Dios acepta siempre de la misma manera, sino un acto que tiene condiciones. Esta noche puedes dormir diferente, no con la ingenuidad de quien cree que el combate ha terminado, con la confianza de quien sabe que el territorio está declarado. Aquí, en el Centinela del Rosario, seguimos trayendo lo que los santos documentaron y lo que la tradición de la Iglesia ha conservado para quienes tienen oídos para escucharlo, no como curiosidad espiritual, como instrucción práctica para el combate real que ocurre en la oscuridad de cada noche. Si hay alguien en tu familia, en tu comunidad, que reza fielmente, y que sin embargo sigue sufriendo noches que no puede explicar, que despierta más cansado que cuando se acostó, que lleva meses viviendo las pesadillas con la consistencia que Amorth documentó como primer señal de algo más que el cansancio ordinario, comparte esto con ellos, porque puede ser que nadie les haya dicho nunca que la oración antes de dormir tiene condiciones. No las condiciones del rigorismo que asusta y que aleja de Dios. Las condiciones que Padre Pío dejó escritas, las que Santo Tomás articuló en la Suma, las que hacen que la oración no solo mueva algo en el orden espiritual, sino que cierre las puertas, el corazón entero, los 3 cierres, y la confianza de quien sabe que el territorio está declarado cuando apaga la luz. Que el rosario sea tu escudo esta noche. Que Dios te bendiga.